Entonces, llegó un momento en que yo ya no sabía qué hacer de mi vida, estaba perdido, no tenía plata, nadie me quería ayudar, todo el mundo me estaba dando la espalda. Mis mismos amigos que me metieron a la droga, ellos se fueron apartando de eso, de la rumba y de todo eso, y siguieron con su vida normal, pero yo no podía salir de eso. Entonces llegó un momento en que yo cada noche me sentaba y decía, Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? O sea, mírame, yo no tengo nada, absolutamente nada. Al otro día me llamó mi mamá y me decía, papi, por favor, véngase, que aquí vamos a hablar, véngase aunque sea por un mes y hablamos, ya decidimos sobre su futuro. Yo le dije, no, mamá, yo no me voy a ir, aquí me quedo. Entonces, llegó un punto en que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar hablando con ella y le decía, mamá, yo me siento perdido, yo no sé qué hacer. Entonces, mi mamá se puso a llorar conmigo y me decía, yo lo sé, hijo, yo lo sé que estás perdido, yo lo siento en mi corazón, siempre lo sentí. Yo le dije, ok, mamá, yo me voy por un mes, haga lo que tenga que hacer. Tenía tiquetes de ¿cómo se dice eso? De tráfico, o sea, de los que cuando te paran la policía te ponen un tiquete, tenía tiquetes de eso. Multas, no tenía plata para comer, no tenía muchos problemas antes, o sea, era un poco de problemas que yo no me podía venir para Colombia. De alguna forma Dios y mis papás ayudaron para que esos problemas se fueran, pagaron todo. Eso fue, ella me llamó un viernes, no, eso fue un jueves, y el lunes ya me tenían el tiquete para irme a Colombia. Entonces, esos 3 días, esos amigos con los que yo estaba me hicieron una despedida que fue la peor borrachera que yo he tenido en mi vida. Aún así yo seguía en esa vida. O sea, yo era una persona que en unos momentos me paraba y empezaba a razonar y decía, no, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo... Pero apenas un mensaje de un amigo, vamos a hacer esto, yo iba. O sea, era como si yo no controlara lo que yo quería hacer. Entonces, llegó el lunes, todos los obstáculos que hubieron ese día para que me viniera para Colombia era increíble. El avión era de Newark para Orlando, no despegaba. Eran 2 horas y era retrasado. 3 horas, 4, no, eran como 3 horas y media que se retrasó. Bueno, despegó. Entonces, como tenía que hacer un intercambio en Orlando para viajar a Colombia, como mi avión estaba retrasado, no pude tomar ese intercambio. Entonces, eran las 2 de la mañana, yo estaba en el aeropuerto, en una oficina, esperando a ver qué iba a pasar conmigo, si me iban a enviar a Colombia o no. Yo ya llegué al momento de que habían tantos obstáculos que yo dije, no, yo me regreso para Filadelfia. Yo le dije a la señora, no, ¿sabe qué? Me va a devolver la plata, no, más bien dame un tiquete para irme para Filadelfia. En ese momento llamó mi papá y habló con la señora, le dijo, no, yo voy a llamar a mi primo, váyase para allá, y que pues me iban a dar el tiquete a las 12:30 del siguiente día para venirme para acá, para Colombia. Bueno, yo me fui para donde mi primo, me quedé allá, y al otro día me vine, igual, en el aeropuerto, otra vez 2 horas. Empezó a llover en Orlando, en ese momento está en verano, no llueve para nada, o sea, no llueve para nada, y ese día llovió, otra vez 2 horas, 3 horas retrasado. Dejó de llover y le dieron el permiso al avión para que despegara, y entonces iba a despegar cuando algo pasó y llaman al piloto y le dice que devuelva el avión. Y otra vez lo devolvió, 2 horas más esperando. Bueno, por fin pude llegar y llegué a Bogotá. Y estaba supuesto yo a coger un bus de Bogotá para Ibagué a las 5. Lo salí cogiendo a las 7 de la noche. Un viaje de Bogotá a Ibagué se demora, ¿qué? ¿6 horas? 5 horas. Ese día se demoró 4 horas. Ese día se demoró 10 horas. Llegué al otro día. Era increíble los obstáculos que el mismo enemigo me estaba poniendo para yo no llegar a mi casa. Entonces, cuando yo regresé aquí a mi casa, mis papás me recibieron de una forma que yo no pensaba que me iban a recibir.
porque tengo tatuajes, tengo pues, estas cosas que no les gustan a mis papás, muchas marcas que el enemigo me ha dejado, las tengo. Y yo pensé que mis papás me iban a aborrecer, o sea, a rechazar, porque pues esto no es para ellos, o sea, esto no es algo que a ellos les gusta, pero no, fue diferente. Mi hermana estaba ahí al lado besándome, mi mamá besándome, mi papá que nunca me da besos, también me besaba la cabeza, la frente, eso mi mamá me abrazaba tanto que tenía este arete y me lo arrancó, porque acá ahora era pegada de mí. Era un amor que cuando yo llegué a Colombia, por fin me sentía en casa. Entonces, llegamos a la casa, empezamos a cenar y fue un momento en la cena, siempre que cenamos, antes de cenar siempre oramos. Y entonces ese día, por algo que no lo había vuelto a hacer en mucho tiempo, oré. Y lo único que le dije fue: perdóname, Señor. Y lloraba y no sabía por qué. O sea, eran sentimientos que me venían y yo solo lloraba y le decía: solo perdóname, Señor. Empezamos a comer y al otro día mi mamá me decía, hablábamos de mi vida. Yo a mi mamá nunca le llegué a contar nada hasta que una vez pues nos metimos en oración y yo le conté todo, porque cada vez que mi mamá me hablaba yo empezaba a llorar. Y ella me decía: ¿pero qué es lo que le pasa? Yo le decía: nada, mamá, nada, no se preocupe. Entonces, cuando yo regresé, ellos me decían que Dios tenía un propósito en esta iglesia conmigo, que yo iba a ser un pastor, no solo con los jóvenes, sino también para con los mayores. Entonces yo decía: yo pastor, no. Seguía con mi mentalidad, yo decía: no, yo paso un mes y me devuelvo. Entonces, el día que por primera vez vine yo a la iglesia, me tocó increíblemente una canción que se las voy a mostrar. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando. Muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar.
O sea, yo siempre he sentido como este sentimiento de culpa de todo lo que hice. Y Dios me quebrantó grandemente ese día, pero nadie se dio cuenta. Yo era como escondido para que nadie me viera llorando, me daba pena que me vieran llorar. Entonces, no quiero que realmente esa canción dice vuelve a tu casa. Mi situación era volver a mi casa con mis padres, pero quiero que esta canción la apliques en tu vida. Y volver a casa no es simplemente volver a una casa normal. Haz que esa casa sea Dios. Amén. Dios en este día te está diciendo, vuelve a mí. No importa lo que tú hayas hecho, no importa, Él nunca ve el pasado, Él ve el futuro que tú tienes con Él. Amén. ¿Okay? Entonces, después de esa canción y de ese día, por primera vez en la iglesia, me volví a sentir como el niño que yo me sentía antes, ese niño que Dios usaba mucho. Al otro día me levanté y, o sea, era como, yo pensaba de forma diferente, o sea, era como, no sé cómo decirlo, era como ese sentimiento de que de todas tus cargas que tú tenías se hayan ido, o sea, yo me sentía de una forma completamente diferente y por primera vez, sin nadie que me dijera, en muchos años, busqué de Dios. Ese día por la mañana me levanté muy temprano, como a las 6 de la mañana. Yo siempre me levanto a las 12, 1 de la tarde. Entonces yo me sorprendí porque dije, uy, ¿por qué no puedo dormir? Y entonces empecé a orar y le decía, y yo le decía a Dios, no sé qué es lo que está pasando en mi vida, no sé qué es lo que tú tienes para mí, pero ve a mí aquí.